Buenas, ¿cómo están? Espero que si vienen siguiendo las clases en orden, se están recuperando de la clase de trayecto de los vasos femorales. Sí, es una clase que a mí me gusta bastante, pero sé que cuesta un poco procesarla. Ahora vamos a ver lo que es región posterior del muslo y vamos a ver junto con esto arteria poplitea y fosa poplitea, que ya vamos a ver que son espacios topográficos que son un poco más sencillos, ¿sí? Esto pertenece a lo que es la clase de espacio subinguinal, muslo y rodilla. Bueno, entonces vamos a arrancar viendo primero lo que es la región posterior del muslo, que nosotros nos centramos mucho en la región anterior del muslo, pero la región posterior como que quedó ahí abandonada en lo que era la región glútea. Nosotros habíamos visto hasta acá que era esto, la región glútea, y después para abajo, como que vimos los músculos ahí, pero no vimos más nada. Entonces nosotros en la región posterior del muslo vamos a tener principalmente a este nervio que viene acá, que es el nervio ciático, que yo dije que es uno de los nervios más grandes que tenemos en el cuerpo. Si ustedes lo ven en el preparado, es un cacho enorme de nervio, que incluso hasta a veces llega a parecer un músculo de lo grande que es, ¿sí? Entonces vemos que toda en esta región posterior está pasando este nervio. Entonces nosotros dijimos allá en miembro superior que si un nervio está pasando por una región, lo más probable es que lo inerve. Entonces acá el nervio ciático va a inervar todo el compartimiento posterior del muslo. Ahora después tenemos una clase igual específica en la que vamos a hablar de nervios y vamos a hablar un poco más sobre las particularidades que tenemos, ¿sí? Pero a grandes rasgos, el nervio ciático va a inervar al compartimiento posterior del muslo. Entonces vemos a los tres músculos de este compartimiento posterior, que eran el bíceps femoral, tenemos al semitendinoso y al semimembranoso. Y vemos ahí que están como atravesando eso que está ahí en el fondo, es el aductor mayor. Y vemos ahí como en el fondo que están atravesando el aductor mayor algunas ramitas perforantes de la arteria femoral profunda. Entonces tenemos a la segunda, tercera y ahí cuarta rama perforante de la arteria femoral profunda que vienen a irrigar esta región. Ahora, si nosotros descendemos un poco más, vamos a ver que el nervio ciático se va a dividir en sus dos ramos terminales, que van a ser el nervio tibial hacia medial y el nervio peroneo común hacia lateral. ¿Sí? Entonces, viene por la región posterior del muslo y justo cuando se está terminando el muslo, el nervio ciático se divide en sus dos ramos terminales. Vamos a ver que el nervio tibial es como que va a continuar el trayecto del nervio ciático y el nervio peroneo común se va a ir de la región y después más adelante vamos a ver qué es lo que hace. Bueno, con respecto a las arterias de esta región posterior, nosotros dijimos que en el muslo, la arteria del muslo es la arteria femoral, que nosotros vimos todo su trayecto por el muslo y nosotros vimos que la arteria femoral daba a la arteria femoral profunda, la cual daba esas ramas que están ahí, que se llaman perforantes, y que nosotros vimos recién cómo perforaban y llegaban a la región posterior. Cuando se terminan las perforantes y se termina la arteria femoral profunda, ¿sí? Con lo que es la cuarta perforante, nosotros vamos a ver que la arteria femoral pasa por el hiato aductor, ahí termina la arteria femoral y comienza otra arteria que se llama arteria poplitea. Entonces, si nosotros damos vuelta esto para acá, vemos que una vez que la arteria femoral pasa por el hiato aductor, se empieza a llamar arteria poplitea y la arteria poplitea va a recorrer todo lo que es la cara posterior de la rodilla. Entonces, la porción más distal del muslo y todo lo que es la región de la rodilla, que se llama región poplitea, vamos a ver que va a estar irrigado por esta arteria que se llama arteria poplitea. Bueno, entonces pasamos a ver ahora un poco más en detalle esta arteria poplitea. Vemos acá que nace una vez que está pasando por este hiato aductor y alcanza esto que es la cara posterior de la rodilla.
¿sí? Nosotros acá estamos viendo en una vista desde posterior. Esto que está acá va a ser medial y esto que está acá va a ser lateral, ¿sí? Esto que está acá es la tibia, esto es el peroné. Entonces, esto es lateral. Entonces, vemos que la arteria poplitea va a tener un trayecto corto. Nace acá en el hiato aductor y acá cuando ya llegamos a lo que es la pierna, se divide en se divide en sus ramas terminales, ¿sí? Entonces, el trayecto de la arteria poplitea es cortito. Pero vamos a ver las ramas que va a dar en esta región y vamos a ver cuáles van a ser sus ramas terminales. Bueno, entonces, viene la arteria poplitea acá, por lo que es la cara poplitea del fémur, y vamos a ver acá que va a dar dos ramas que se llaman arterias superiores de la rodilla. Estas arterias superiores se van a dividir en una rama medial y una rama lateral. Entonces vamos a tener arteria superior medial de la rodilla, arteria superior lateral de la rodilla. Ahora más adelante vamos a ver a dónde van estas ramas. Y por abajo vamos a tener otras ramas que se van a llamar arterias inferiores de la rodilla. Entonces lo mismo, tenemos una arteria inferior medial de la rodilla y una arteria inferior lateral de la rodilla. Por otro lado, la arteria poplitea nos va a dar una rama que se llama arteria media de la rodilla y esta arteria es muy característica porque se va a ir hacia anterior, ¿sí? Como nosotros estamos mirando desde posterior, esta rama se va hacia anterior y se va a meter adentro de la articulación de la rodilla. Entonces, para identificarla en el preparado, nosotros tenemos que levantar un poco la arteria poplitea y vamos a ver una ramita que se está yendo para adelante y se mete adentro de la articulación de la rodilla, ¿sí? Entonces, por eso es muy característica, ¿sí? Yo para poder verla tengo que levantar la arteria poplitea. Y por último, vamos a tener como ramas colaterales estas ramitas que están acá, que se llaman arterias surales. Todo lo que sea sural está relacionado con lo que es la cara posterior de la pierna, más específicamente con unos músculos que se llaman gastronemios, que nosotros cotidianamente los llamamos gemelos, que son los músculos que están en la cara posterior de la pierna, ¿sí? Gemelo es el nombre viejo que tenían los músculos gastronemios. Ahora el nombre actual en terminología anatómica internacional es gastronemios. Entonces nosotros vamos a ver que estas ramitas que se llaman surales van a estar llegando a las cabezas de los dos gastronemios. Entonces lo mismo, para identificar estas ramas, yo tengo que ver las cabezas de los gastronemios, tengo que ver qué ramas, qué arterias le están llegando a esas cabezas de los gastronemios y esas van a ser las arterias surales. Por último, la arteria poplitea se va a dividir en dos ramas terminales. Vamos a tener acá la arteria tibial anterior y la arteria tibial posterior, ¿sí? Estas son las ramas terminales de la arteria poplitea. Ahora, ¿qué pasa? Hay libros que pueden describirlo de esta forma, incluso en algunos preparados pueden verlo así, que dicen que la arteria poplitea se divide en una arteria tibial anterior y un tronco tibio peroneo, el cual a su vez se va a subdividir en una arteria tibial posterior y una arteria peronea. Entonces sería arteria tibial anterior y tronco tibio peroneo. Eso serían como la terminación de la arteria poplitea. Y el tronco tibio peroneo nos da a la arteria tibial posterior y a la arteria peronea. A veces pueden encontrarlo así, en otras bibliografías no describen este tronco tibio peroneo, entonces lo que dicen es que las dos ramas terminales de la arteria poplitea son la arteria tibial anterior y tibial posterior. Cualquiera de las dos cosas está perfecto, ¿sí? Pero siempre guíense con lo que dice la bibliografía oficial de su cátedra y también fíjense qué es lo que ustedes ven en el preparado. Bueno, entonces, acá tenemos de nuevo a la arteria poplitea desde su origen hasta su terminación
Y ahora podemos ver un poco mejor estas ramas colaterales que tiene la arteria poplitea. En esta imagen de acá yo saqué la vena poplitea para que veamos mejor la arteria y de este lado la dejé. Entonces tenemos acá hacia superior a las dos arterias superiores de la rodilla. Entonces tenemos, esta es la superior lateral, ¿sí? Esto es lateral porque tenemos al peroné y esto acá va a ser medial porque tenemos a la tibia. Entonces tenemos a la arteria superior lateral de la rodilla y vamos a ver, esto yo no lo describí antes porque no se veía en la imagen anterior, pero nosotros vamos a ver que esta arteria superior lateral se va a ir hacia la cara anterior de lo que es la rodilla y la superior medial también, ¿sí? Si nosotros la señalamos acá y la seguimos, vamos a ver que se va a ir a la cara anterior de la rodilla. Lo mismo pasa con las del otro lado, ¿sí? Vemos acá que se van hacia la cara anterior. Y las arterias inferiores, vemos acá que también se van hacia la cara anterior. Esta es la inferior medial, ¿sí? Y acá tenemos a lo que es la inferior lateral. Vamos a verla del otro lado y vemos acá a la inferior lateral que también se está yendo hacia la cara anterior de la rodilla. Y ahora vamos a ver por qué se va a la cara anterior de la rodilla. Vemos por otro lado, acá se ven a lo que son las ramas surales y vamos a ver también a lo que es la arteria media de la rodilla, ¿sí? Esa que está ahí es la arteria media de la rodilla y nos estarían faltando lo que son las arterias surales que vendrían acá a las cabezas de los gastronemios. ¿Sí? La arteria media de la rodilla se va a meter adentro de lo que es la articulación de la rodilla y vamos a ver que va a irrigar estructuras dentro de la rodilla, como por ejemplo son los meniscos. Y después vamos a ver acá cómo se divide la arteria poplitea en una rama tibial anterior. La arteria tibial anterior vamos a ver que va a atravesar esta estructura que se llama membrana interósea y que se ubica entre la tibia y el peroné, igual que pasaba en el antebrazo con el radio del cúbito, tenemos esa lámina ahí que se llama membrana interósea. Entonces, la arteria tibial anterior cruza el borde superior de la membrana interósea y se va a la cara anterior de la pierna y vamos a ver más adelante a dónde está llegando y vemos la otra rama terminal que va a ser la arteria tibial posterior que viene acá. Algunos mencionan que esa tibial posterior en realidad se llama tronco tibio peroneo y de ese tronco tibio peroneo sale la tibial posterior y la arteria peronea. Otros dicen que directamente se llama tibial posterior esto y que la arteria peronea, que es esta que viene acá, nace de la tibial posterior. ¿Sí? Son diferencias entre bibliografías, no interesa, lo importante es que sepan, acuérdense siempre arteria tibial anterior, arteria tibial posterior y con eso estamos perfectos, ¿sí? Bueno, entonces esto es arteria poplitea. Bueno, yo creo que si ustedes vieron primero miembro superior y ahora están viendo miembro inferior, recordarán al círculo anastomótico del codo, y bueno, este círculo anastomótico del codo ahora ha vuelto en forma de fichas y en forma de, más que nada, de círculo anastomótico de la rodilla. Bueno, el círculo anastomótico de la rodilla va a estar formado por anastomosis entre las ramas de la arteria poplitea que nosotros acabamos de ver. Entonces, yo les mostré un poco que estas arterias superiores e inferiores se iban a la cara anterior de la articulación de la rodilla y eso es porque estas cuatro arterias, superior medial, superior lateral, inferior medial, inferior lateral, se van a anastomosar en la cara anterior de la rodilla, formando la red rotuliana o círculo anastomótico de la rodilla. Entonces, ¿cómo está formado este círculo anastomótico? Tenemos estas cuatro arterias que vienen y se anastomosan entre sí, formando una especie de cuadrado. ¿Sí? Entonces tenemos a la arteria superior
medial de la rodilla, superior lateral, inferior medial, inferior lateral, y vienen las cuatro y se anastomosan entre sí, formando una especie de cuadrado. Entonces, es mucho más fácil que el círculo anastomótico del codo, ¿sí? Porque ya sabemos que son estas cuatro arterias que vienen y se anastomosan entre sí. Ahora, aparte de eso, estas arterias van a recibir colaboración de otras ramas, como por ejemplo la arteria descendente de la rodilla, que nosotros vimos que era la última rama que daba la arteria femoral antes de convertirse en arteria poplitea. Entonces la arteria descendente de la rodilla también va a colaborar en esta red rotuliana. Después nosotros teníamos a las dos ramas terminales de la arteria poplitea, que eran la arteria tibial anterior y la arteria tibial posterior, y estas también van a colaborar en esta red rotuliana. Entonces, esto que viene acá, atravesando el borde superior de la membrana interósea, entre la tibia y el peroné, es la arteria tibial anterior. Y vamos a ver que esta arteria tibial anterior va a dar ramas recurrentes que van a volver y van a participar en lo que es este círculo anastomótico de la rodilla o red rotuliana. Y la arteria tibial posterior, que continúa el trayecto de la arteria poplitea, es esta que vemos por transparencia acá, también va a dar ramas recurrentes que van a venir y van a colaborar también con esta red rotuliana. Entonces, así se forma la red rotuliana o círculo anastomótico de la rodilla, y también tienen que saberlo, así como el de codo. Bueno, nosotros vamos a tener que la arteria poplitea va a estar metida en un espacio topográfico que se va a llamar fosa poplitea, o también la pueden escuchar como hueco popliteo. Este es un espacio topográfico que es súper fácil, a todo el mundo siempre le gusta este espacio topográfico porque tiene poquitos límites, tiene poquitas cosas y es sencillo de identificar. Esta fosa poplitea o hueco popliteo tiene forma de rombo. Entonces, vamos a tener acá, yo dibujé este rombo para que veamos la forma, para que recordemos primero cómo era un rombo, y después que veamos la disposición que va a tener en lo que es la región posterior de la rodilla, ¿sí? Este espacio topográfico se ubica, al igual que la arteria poplitea, en la región posterior de la rodilla. Y yo puse acá, cada límite corresponde a cada lado de este rombo que dibujé. Entonces acá estamos viendo dos vistas desde posterior de la rodilla. Ahora, lo primero que ustedes se tienen que preguntar cuando están viendo una fosa poplitea, ¿sí? Porque los preparados de fosa poplitea son una rodilla nada más, y que está cortada hacia acá arriba y acá abajo. A menos que le den una pierna entera, ¿sí? Pero los preparados de topográficos suelen ser que están cortados y se ve solo esa región, como por ejemplo esta imagen de acá. Entonces ustedes se van a tener que poner a pensar si es una rodilla derecha o si es una rodilla izquierda. Eso es lo primero que uno tiene que pensar cuando está viendo un preparado de un miembro, si es derecho o si es izquierdo, y después pensarlo como ponerlo en posición anatómica. Entonces, una forma rápida de fijarnos si es derecho o izquierdo, siempre el epicóndilo medial sobresale más que el lateral. Eso como regla general, tanto en el codo como en la rodilla. Otra cosa que nos podemos fijar acá, porque yo acá no, como tengo los músculos, no puedo apretar un poco el preparado para ver qué es derecho, qué sobresale más y qué no. Esto es una imagen. Entonces, podemos ver acá, yo les dije que el nervio ciático, que es este nervio que viene acá, en la región posterior del muslo, se divide en sus dos ramos terminales, el nervio tibial, que es medial y que acompaña o sigue el recorrido del nervio ciático, y el nervio peroneo común, que yo les dije que era lateral y que se iba hacia otro lado, es decir, no continúa el trayecto del nervio ciático. Entonces,
si nosotros vemos acá, el nervio tibial va a ser medial, entonces esto es medial, y el nervio peroneo común es lateral, entonces esto es lateral. Acá lo mismo, vemos esto acá es lateral porque tenemos el nervio peroneo común, y esto acá es medial porque tenemos al nervio tibial. Y esto es una forma fácil de identificar más o menos el preparado. Entonces ahora vamos a ver bien los límites de esta espacio hueco o fosa poplitea. Hacia superior y medial vamos a tener al músculo semitendinoso y profundo al semimembranoso. Hacia superior lateral vamos a tener al músculo bíceps femoral y vamos a ver que hay algunas bibliografías que dicen que este nervio peroneo común también forma parte del límite superolateral. Entonces, hay bibliografías que no dicen que es contenido, sino que dicen que forma parte del límite superolateral. Vemos cómo se relaciona el nervio peroneo común con el bíceps femoral, que es el límite. Entonces también algunas bibliografías lo mencionan como límite. Y los límites inferiores, inferomedial e inferolateral, son parecidos porque vamos a tener a estos músculos que están acá, que son los gemelos o gastronemios. Entonces, hacia medial vamos a tener al gastronemio medial, hacia lateral vamos a tener al gastronemio lateral. Como contenido de esta fosa poplitea, vamos a tener a la arteria poplitea, a la vena poplitea y al nervio tibial. Pero ¿qué pasa? Tienen una relación bastante particular estas estructuras vasculonerviosas porque van a estar situadas de anterior a posterior y de medial a lateral en este orden. Entonces, lo más medial y anterior de la fosa poplitea va a ser la arteria poplitea. Después, posterior y lateral a la arteria, vamos a tener a la vena poplitea. Y después, posterior y lateral a la vena, vamos a tener al nervio tibial. ¿Sí? Esto es importante y se pregunta así de esta forma. Y otra cosa que vamos a tener de contenido en esta fosa poplitea son las ramas colaterales de la arteria poplitea que yo mencioné antes. No se tienen que olvidar de marcarlas en el preparado. No porque les estén tomando fosa poplitea, no les van a preguntar las ramas colaterales de la arteria poplitea. Entonces tienen que saberlas y tienen que saberlas marcar en el preparado. Porque después les toman fosa poplitea y solo marcan los límites y los tres contenidos y después le van a preguntar las ramas de la arteria poplitea, ¿sí? Y tienen que saberlas también. Y aparte de eso, vamos a tener como contenido mucha grasa, ¿sí? Cuando uno diseca una fosa poplitea, tiene que sacar una cantidad descomunal de grasa que tenemos acá. em, y también es contenido. Nosotros en el preparado no lo vemos porque ya está disecado y ya no tiene la grasa, ¿sí? Y otra cosa que vamos a tener en esta región van a ser ganglios linfáticos, popliteos, y vamos a tener llegando a esta vena que está acá, que se llama safena menor o safena externa, que la vamos a ver más adelante cuando integremos drenaje venoso superficial. Bueno, entonces, ahora sí, con esto terminamos con esta clase. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Vimos un montón de cosas juntas, pero es una clase que es más liviana que las clases que veníamos viendo anteriormente. Por eso puse todo esto junto para juntar cosas que nos habían quedado por ahí colgadas ahí en el medio, ¿sí? Bueno, entonces nos veremos en la próxima clase.